Acción. Está chida mi intro, ¿no? Sí, esa fue toda la intro. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Hasta luego. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo Cortín. estás? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a otro podcast en Martes Marciano. Yo soy Raúl. Y yo soy Mike. Y el día de hoy... ¿Cómo estás, Mike? El día de hoy estoy bastante bien, pero esa es la intro que más tomas falsas nos ha llevado. Sí. Pues estoy muy bien, estoy tranquilo, ya digamos que uno se va acostumbrando a la cuarentena, si se puede decir eso. Ya volví a plantar mis papas que se habían ahogado, entonces todo va bien. En 2 semanas regresamos a la uni y no estoy listo para eso, entonces hay cosas buenas y cosas malas. Es cierto. ¿Tú cómo estás? Pues estoy bien, siento que estamos haciendo como un diario del apocalipsis para ver hasta qué punto llegamos. Y estoy bien emocionado porque para los que nos escuchan al día de hoy, y como esto sale el martes, el viernes pasado salió una canción de Ave Paradiso, que está bien chida. Los que no sepan, Hoy ando con... Ave Paradiso es una banda que Raúl ama, adora, así con todo su corazón. Me los tatuaría en el pecho. Que no dudo que ya lo hayas hecho y nomás no le hayas dicho a alguien. Todos tenemos así la banda favorita. Yo la verdad es que nunca he escuchado Ave Paradiso, pero de tanto que subes historias digo, quizá debería. Pero se ve que están muy buenos. Además fuiste a un concierto de ellos. Es como la recomendación de hoy. La recomendación del día de hoy es Ave Paradiso. Escuchen Ave Paradiso para mientras, después de escuchar todo este podcast, escuchen Ave Paradiso y van a ver cómo entienden todo mejor. Así. Sus cerebros se hacen más grandes. Pero bueno, sí, pues, la recomendación del día de hoy de nuestro podcast es Ave Paradiso. Ave Paradiso, hashtag Ave Paradiso, patrocínanos. Pero bueno, pues... Pero va. Entonces, si comenzamos con el tema de hoy. Perfectísimo, le damos. Tengo preparada una historia que nos contaron hace tiempo a mi abuelito y a mí, y quería contarla aquí para iniciar con este tema. Ok, antes de decir de qué se trata, que digo, igual sí ya vieron el título del podcast, ya saben más o menos de qué se trata, pero antes va la historia. ¿Estás listo? Sí. Poniéndonos en contexto, en el lugar del cual se origina la siguiente historia, se encuentra en una localidad próxima al municipio de donde aún se cuentan historias desde hace mucho. Desde un lugar en donde las personas aún se comunican con la tierra y siguen sus consejos. En donde las abuelas aún les cuentan historias a sus nietos cerca del tecuil para pasar la noche acompañados. En el lugar conocido como Teteltipan, comunidad del pueblo de Yaunáhuac, se percibe la brisa cálida de los cafetales que ahí se siembran. Durante mucho tiempo, ha sido conocido que los campesinos del lugar deambulan por esos lugares durante la noche sin temor alguno, porque para ellos la tierra no tiene secretos y los cafetales les avisan de cualquier disturbio. En este lugar, el señor José, cafetalero y conocido del lugar, narra la misma historia a todo aquel que se la pregunta, no sin antes invitarles a pasar a su casa a tomar un café. La historia, en palabras del señor José, dice más o menos así. Hace mucho tiempo, en una casa humilde y sencilla de por acá cerca, construida con tablas de techo y láminas de cartón, vivía una familia en la que se reconocía a una señora de viejo aspecto, muy extraña al parecer de todos. Por azares del destino, y porque vete tú a saber qué pasa cuando uno se quema, la casa comenzó a incendiarse, y aunque los vecinos se esforzaron por ayudar para que la lumbre no quemara más allá de lo que tendría que quemar, no se pudo hacer mucho para sacar a aquella señora. Por aquella época las casas eran muy pocas, eran dispersas y se encontraban muy lejos unas de otras. Así que cuando llegaron los socorristas, ya nada se podía hacer. La casa estaba en ruinas y lo único que quedaba eran cenizas. Solo se encontraron cenizas de la casa y del cuerpo de la anciana. Se cree que eran sus ropas. Pese a haber sido un incendio, todos sabían que tendría que encontrar el cadáver de la anciana para llevarla al panteón, pero nunca apareció. Y con ello, los pobladores no pudieron seguir con las tradiciones de sepultura cristiana que acostumbraban en ese pueblo. Los malos augurios comenzaron a ocurrir y el viento en las noches comenzó a soplar. Los familiares que presenciaron aquel suceso no dudaron en que tendrían que construir su chante
en otro lugar, para que las malas vibras no los molestaran y así pudieran olvidar lo que pasó. Pero dice un viejo refrán que, de los pobladores que habitan ahí, que estate seguro de que el olvido es peor que la mismísima muerte, dicen por ahí. Así que, al poco tiempo de que esto sucedió, los vecinos que pasaban en la noche cerca de la curva en donde vivía la anciana y que iban de regreso del cafetal, comenzaron a sentir un frío que les recorría la columna y un miedo que hacía correr al más machetudo. Porque al acercarse a la cabaña y al reducir la velocidad de su paso, se les atravesaba la sombra de una mujer que desaparecía después de cruzar la carretera. Muchos te cuentan lo que les pasó y lo hacen de una manera nerviosa, porque aquella mujer no solamente cruzaba la carretera sin rumbo alguno, sino que a veces se sentaba a un lado del camino a ver el viento pasar. Muchos decían que todo aquel que te lo cuente te dirá que para pasar por la curva del Teteltipan prendas tu cigarro y te eches una calada, porque con el humo y el olor los espíritus corren con temor. Guau. Oye, no manches, eso está súper bueno. Wow. Está bueno, ¿no? 10 de 10 a esa intro. Muy bien, muy bien. Oye, nomás está súper padre. Esa es una historia que cuentan, digamos, en tu pueblo. Sí. Bueno, para empezar, hoy, como ya pueden ver por esta intro que está buenísima, vamos a hablar sobre fantasmas, apariciones y demás sucesos paranormales. Oye, pero sí, va a estar bueno. Pero les guste, pero está muy buena esa intro y está súper interesante. Jamás había escuchado esa historia. Es que son como muy de lugares específicos. Sí. Y la conseguimos. Y la conseguimos con un señor que pues, nos la contó porque mi abuelo hizo un libro de leyendas. Saludos a mi abuelo. Tu abuelo es cronista, ¿no? Sí. Del pueblo, entonces él se sabe todas las leyendas. Pero también está interesante porque, bueno, a ver, la pregunta es, ¿tú crees que sea verdad? O sea, tú la escuchas y dices, me cae que sí es verdad. Así te juro que sí es verdad. Te lo juro por mi madrecita santa. Sí, ándale, así te lo juro, sí. Yo te digo que te lo juro, ¿sí? Sí. O sea, tú por esa curva no pasas. No, yo por esa curva no paso ni de bronca. Porque, o sea, serán supersticiones y todo eso, pero no sé si te ha pasado que cuando te dicen que hay un lugar como feo o malo, sientes como la vibra del lugar. Sí, como... Bueno, ya hablaremos de todo esto de vibras y eso, pero sí me ha pasado que... Sí, se siente como pesado. Como, no, es que yo por ahí vi un fantasma y entonces tú andas todo el tiempo como de, ay, me voy a parecer un fantasma. Y ya pasas ese lugar y dices, ni existen los fantasmas. Pero sí, mientras pasas por ese lugarcito, me acuerdo cuando fuimos a Zacatlán con el Ivón, hace como, pues haber sido hace un año o dos, no me acuerdo la verdad, fue por Día de Muertos. Y me acuerdo que pasamos por el Panteón. Iván nos dijo una vez, saludos a Iván es un amigo nuestro, nos dijo como, es que por ahí por el Panteón se aparece un señor, y seguro lo decía de broma. ¡Hala! Pero me acuerdo que el Panteón estaba todo cerrado y pues el Zacatlán estaba lleno de neblina, y todos pasamos así como, ya sabes, apretando el trasero y todas las piernas, como, y pasamos por la puerta así como, ay, güey, y pasas la puerta, ni había nada. Y ya, pero esos 2 segundos de pasar la puerta sí te da miedito nomás porque te dijeron. Pero es bien extremo. Sí, está súper padre esa historia. Yo digo que nunca la había escuchado ni había escuchado una así, porque por lo general todas terminan con que ya un señor lo mataron y entonces ahora se aparece, busca venganza y si nomás se aparece la señora ahí. Pero vamos a hacer lo que se supone que era este podcast cuando lo empezamos, que era pseudociencia. Entonces, digamos, lo que se puede sacar de aquí o lo que se puede analizar es, para empezar, pregunta fundamental de este episodio, ¿qué es un fantasma? ¿Qué consideras tú que es un fantasma? Muy buena, y hasta tenía preparada mi respuesta. A ver, porque justo en esa semana que tuvimos que prepararnos para el podcast, me puse a ver una película muy buena que también se la recomiendo y te la recomiendo a ti, que se llama El Espinazo del Diablo. Hijo de su madre, yo te iba a decir, yo también vi una película muy buena justo ayer para prepararnos, se llama Beetlejuice. Son así como igual de fantasmas. ¿De qué trata? Es una película de Guillermo del Toro que habla sobre
fantasmas, pero pues ya ves que Guillermo del Toro es otra onda. Sí, ese es muy... Entonces, además, en cuanto a fantasmas, monstruos y todo eso, es la ley. y la neta quería buscar como esta definición y todo porque es mexicano, está bien Ajá. chingón ser mexicano. Entonces, Ajá. al inicio de El Espinazo del Diablo, Guillermo del Toro plantea esta frase, Okay. es la de, ¿qué es un fantasma? Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez. Un instante de dolor quizás, algo muerto que por momentos parece vivo aún, un sentimiento suspendido en el tiempo, como una fotografía borrosa, como un insecto atrapado en ámbar, un fantasma, eso soy yo. ¡Hala! Oye, Guillermo del Toro, además de ser el gordito que huele a hockey y hacer unos monstruos bien chido, debería ser poeta, debería ser un libro de poesía, así, para que unos años lo Sí, lean todos. nomás. Oye, está No sé muy si... bueno esa intro a la película y esa frase. Y digamos, estrictamente hablando, no define que es un fantasma, porque digo, un fantasma no es una foto. O sea, pero lo describe muy bien como la esencia del sentimiento hacia los Sí. fantasmas, que es como algo que ahí está, que sabes que ahí va a estar siempre, que además como que atormenta o está atormentado y por eso atormenta, pero que no está ni vivo ni muerto, etcétera, etcétera, ¿no? Y digamos, estrictamente hablando, la definición de un fantasma, según el diccionario de Oxford de la lengua española, es figura irreal creada por la imaginación o figura irreal o imaginaria incorpórea que alguien cree ver. Entonces, está interesante desde aquí, primer punto del episodio, porque si te das cuenta, las dos definiciones que da el diccionario son, digamos, se basan en esta idea de que alguien cree ver o figura irreal o figura ficticia. Desde el inicio te está diciendo no existen. Al ponerle figura irreal, lo que está diciendo es no existen. Entonces está interesante, ¿no? Como los fantasmas son algo que todo el mundo o ha escuchado historias de fantasmas, o sabe algo de fantasmas, o ha visto un fantasma, o cree haber visto un fantasma, y lo buscas en el diccionario y te dicen no existen. Es como, ¿what? Entonces, como de, chingada, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se acabo de ver uno. Pero, digamos, yo creo que van a verlo durante todo este episodio. Lo que pasa con los fantasmas es que son muy difíciles de investigar porque saludos a otros episodios pasados donde dijimos que una de las reglas principales iba a ser que el objeto, digamos, define el método con el que se estudia ese mismo objeto. Y entonces, ¿cómo estudias un fantasma? Me puse a investigarlo de una manera como no tan científica porque está bien complicado demostrar que existen. Así pero hay otra forma de... No existen. O sea, incluso demostrar que no existen está complicado. Entonces me puse como a indagar más allá y encontré como muchos datos bien interesantes en la literatura. Por ejemplo, hay una historia de un señor, que la verdad no sé quién sea, que dicen que es un inglés, que se llama Michael Cox. ¿Michael qué? Cox, C-O-X. Que dice que la creencia en los fantasmas proviene del hecho de que hagamos lo que hagamos, los muertos no desaparecen, tanto si los sepultamos y aislamos como si dispersamos sus cenizas. Permanecen en forma de fantasmas en nuestra memoria y enfrentados con su constante presencia. No tenemos más remedio que aprender a vivir con ello. Tal vez la forma más eficaz de acomodarlos consiste en encerrarlos dentro de relatos, bien como los muertos y vengativos, o como lo reconfortante del folclore, como los aburridos y prosaicos fantasmas de la investigación científica, o como los imprevisibles aparecidos de la ficción. ¡Qué inglés! Oye, está padre ese porque tiene cierta razón en el sentido de que son una manera de preservar un recuerdo de alguien o de algo, o incluso de darle una historia a algo que no tiene historia, ¿no? Como, oye, ¿por qué se quemó esa casa? Por ejemplo, en el relato que nos contaste al principio. Pues porque ahí vivió una señora y ahora esa señora se aparece en la carretera y así, cuando a lo mejor era una casa abandonada que se quemó hace muchos años y ahí están las cenizas y ya, pero ahora le estás dando un cuerpo, le estás dando un nombre, o sea, lo estás haciendo algo tuyo y luego se lo cuentas a alguien más y se vuelve como un ícono del lugar, ¿no? Como, por ejemplo... Y sí es cierto. Bueno, aquí en Puebla tenemos las leyendas de Puebla, claro, que casi todas son del periodo
de la conquista o de la época de la Nueva España. Y por ejemplo, la casa del que mató al animal, yo me acuerdo que Está la bien contaban chida. y yo decía como, no, vamos a la casa del que mató al animal. Y pues realmente no hay nada, es una casa nomás. O sea, digo, sí, sí da miedo porque se ha creado toda una atmósfera alrededor, Sí, pero es más la atmósfera que el lugar. O sea, tú ves la casa y dices como, pues es igual a la de junto, ¿no? No más que de pero esta ahora me contaron la imagínate que la historia. veas de noche. Mira, cualquier casa de noche da miedo. Mi casa de noche, Sí. o sea, mi casa de día es muy bonita, pero de noche da miedo. Cualquier pasillo de más de 2 metros da miedo de noche. Que Está esté iluminado. embrujado, ¿no? Sí, o sea, y sobre todo, por ejemplo, las casas antiguas o así, o sea, bueno, ahorita llegamos a eso, porque tengo toda una Ajá. investigación científica de las casas antiguas, de las malas vibras y de todas las cosas. Saludos a Bárbara de Regil y sus buenas vibras. Cura todo con vibras positivas. Sí, y por ejemplo, los fantasmas te enferman. El coronavirus lo inventó un fantasma que le puso las manos encima, así de, y como son malas vibras, pues que surge el coronavirus. Pero bueno, para empezar, a mí se me hace muy curioso que hay tanta cultura sobre los fantasmas y aún así es algo que no hay un método como de estudio. O sea, no es como la danza, ¿no? Todos los países tienen sus danzas y tienen sus formas de expresión a través de la danza y no sé qué, y entonces hay escuelas de danzas, universidades que tienen licenciatura en danza, etcétera. Sí, sí, sí. Con los fantasmas y las leyendas no, porque hay dos posturas típicas. O crees en ellos o no crees en ellos. Si crees en ellos, vas a convencer a todo el mundo de que sí existen. Si no crees en ellos, vas a convencer a todo el mundo de que no existen. Y entonces la manera en la que ves cualquier evento es con estas dos, o blanco o negro, y nunca te pones, o sea, es muy difícil que alguien a un nivel profesional se pregunte realmente como, bueno, a ver, ¿podrán existir o no podrán existir? ¿Cómo los estudio? ¿Cómo me aproximo al tema? Y luego, sobre todo, con un tema tan amplio, tan como esparcido. Mira, es más, para que veas, te voy a leer una pequeña lista de las películas que Va. encontré en 2 minutos sobre fantasmas exclusivamente. ¿Va? Ala. Estas son sobre Échale. fantasmas, estoy seguro que no son ni el 2% de las que existen. Sí, sí, sí. Son la primera, muy buena, La Cumbre Escarlata. Ala. Luego, La Maldición de la Llorona, Los Cazafantasmas, El Conjuro, Historia de Fantasmas, Ghost, la película, La Maldición Renace, Poltergeist, El Sexto Sentido, La Noche del Demonio, Ghost, ¿qué? Fantasmas o novias del pasado, Macbeth, Scooby-Doo, Ecos Mortales, Presencias del Mal, La Dama de Negro, Bleach, Casper, La Maldición de Charlie, The Frighteners, Mamá, Historias de Ultratumba, El Cielo Esperaba, Om Santi Om, Dragonfly, Lotería. Scooby-Doo otra vez, o sea, todas estas son, pones en Google historias de fantasmas, películas de fantasmas, te salen más que estas. Entonces, Sí. es obvio que es un tema que la gente tiene presente, que la gente le gusta, que la gente disfruta, y aún así la información es tan poquita y tan difícil de realmente poder discernir como esto sí es cierto y esto no, ¿no? Porque tenemos figuras como los cazafantasmas, que o crees que son súper chidos o crees que son unos charlatanes totales, ¿no? Y como, Incluso ¿ah? nos preguntó, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero nos preguntamos el por qué es tan fácil manipular las historias de fantasmas. Porque la puedes acoplar a cualquier cosa. Sí, o tú puedes inventar una. A mí me pasó muchísimas veces Sí. que en campamentos tocaba la Ajá. hora de contar historias de terror y te inventabas una así de lo que, o sea, de una que ya habías escuchado y le metías de una película que viste y Sí, sí, luego sí. y terminas diciendo, y se comía a todos los niños del campamento. ¡Pum! Historia de Y terror. gritabas y todos como de ¡ah! Sí, y al final, o sea, nada más tenías que agregarle ese toque de a mí me pasó, yo lo vi y ya, entonces es una historia de terror. Y, o sea, tú lo hacías para entretener y la verdad es que las historias de fantasmas son muy entretenidas. O sea, ya lo contábamos Sí. en el episodio pasado, ¿no? Las leyendas y todo esto son una manera muy padre de dar un mensaje y en el lugar específico de las historias de terror, pues son nada más para entretener o como para contar una historia, como decíamos, para hacer propio algo que tú escuchaste hace mucho tiempo, ¿no? Y Yo te encima, tengo una pregunta en dime, cuanto dime, a esto y a ver si sí me la respondes, si no, porque encontré la respuesta. ¿ok? Es el ¿por qué crees que consumimos tanto o leemos, vemos, escuchamos historias de fantasmas o cuentos de fantasmas? Yo creo, y es justo lo que te iba a decir, que es por Ah, morbo. O sea, por el morbo que se hace alrededor de, o sea, de este no saber y de este hay algo más y de esta figura
del fantasma, así como algo que viene y te visita, y ya lo Ajá. hablábamos hace mucho, ¿no? Como, bueno, hace varios episodios. Está el fantasma de la Navidad pasada, la Navidad presente y la Sí, Navidad sí, sí. futura que trae buenos mensajes. Está el fantasma que te advierte de un peligro. Está el fantasma que viene a comerte en la noche, así. Pero todos, si te das cuenta, o sea, nadie sabe exactamente qué son, nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe qué quieren específicamente. Entonces se crea así como un morbo alrededor de todo eso. Sí. Y obviamente, como seres humanos curiosos, nos llama mucho la atención. Y de hecho, no sé si has visto la película de, ¿cómo se llama esta? El Gran Truco, que es un peliculón de Christopher Nolan, habla sobre magos. Y ahí dice Magos. una frase que es, o sea, están hablando sobre trucos, ¿no? Ajá. Y dice, te enseñan el truco, hacen todo como la teatralidad y eso, y luego te enseñan el resultado y tu cerebro no busca más explicaciones, porque tu cerebro, o sea, no le buscas que si pudo haber metido al pajarito en una caja sin que tú lo vieras, etcétera, ¿no? Ajá. Porque tu cerebro quiere ser engañado, porque es más entretenido. Entonces, mi respuesta sería algo así, ¿no? Como, ¿por qué nos Ajá. gustan? Porque pues el cerebro, o sea, nosotros como personas, queremos y estamos buscando esa como la emoción de una historia, una buena historia de fantasmas, de una buena historia de miedo, así, como que le añade un poco de emoción Ajá. al día. Y yo Entonces, creo que también la emoción de sentir miedo cuando no precisamente puedes sentir miedo. y cuando no representa una amenaza directa, porque digo, si te dicen, Ajá. oye, tienes una serpiente abajo de ti, no vas a decir, ay, qué padre, qué miedo, o sea, vas a Sí, salir sí. corriendo. Pero si te dicen, pues, ¿sabías que en el Amazonas existe una serpiente gigante que devora humanos? Así es como, ah, no más, qué miedo, pero pues está lejos, Ajá. está padre, puedo experimentar miedo y adrenalina, porque ves que el miedo dispara adrenalina, Sí, sí, sí. sin tener un peligro constante, así, o sea, en tu cara que te va a hacer daño. Entonces Oye, supongo está muy buena. que también por eso, ¿no? Es como una reacción totalmente física de que tu cerebro dice como, no manches, qué miedo, hay adrenalina así cañón, pero no Sí, sí, tienes un sí. peligro que te está atacando. Hasta que regresas a tu casa y apagas la luz y ya dices, hijo de su madre. Ajá, como que te acuerdas de todo ese rollo de que tenías miedo y lo que te generó miedo puede estar en la oscuridad. Sí, y es el miedo Ay, a la oscuridad. nanita. Sí, hoy vamos a dormir muy bien. No, y es el miedo a la oscuridad, ¿no? Que, por ejemplo, no sé si te ha pasado, o a mí me pasaba de niño, que Ujú. o sea, yo decía, cuando tenía miedo, mi reacción era, me voy a dormir, porque cuando sea de día, ya no va a haber nada, porque ya veo, puedo ver todo y veo qué hay. Entonces realmente es un miedo a qué puede haber en esa esquina que no Sí, veo, qué puede haber en el techo, etcétera, ¿no? a un lugar que no conoces o que no sabes exactamente qué es lo que hay ahí. Sí, y si encima lo llenas con todas estas imágenes que has visto en películas, en leyendas, en libros, etcétera, pues más miedo te da, ¿no? Sí. Sí está. Bueno, te pregunté esto del por qué crees, porque este capítulo va a estar lleno de frases que encontré. Ok, ok, a ver. Encontré otra frase Ujú. de un sujeto que se llama Jack Sullivan, que es un historiador y no sé qué cosas, tampoco lo conozco. Amigo de Mike Me gustó un Wazowski. montón. Ajá. Sí, me gustó un montón porque dice, en cuanto a las razones últimas por las que leemos estas historias o escuchamos y consumimos cosas de terror, Ujú. cabe señalar que semejante pregunta aburrida e incontestable ya se ha planteado demasiadas veces. Ujú. Basta con el hecho de que nos divierte. Las razones siguen siendo tan perversas y misteriosas como las mismas historias. Me gustó esa parte de nos divierte. Ese, yo creo que ahí es donde está el clavo. Y por Sí. eso hay 3 millones de películas de fantasmas y todas son la misma cosa. Una casa, tú te mudas a la casa y resulta que ahí se murió alguien, fantasmas. Todas son iguales, pero aún así todas las van a ver y por eso las historias del Conjuro y eso tienen como 3.000 películas conectadas porque todo el mundo las quiere ver. No sé si Pero, te pasa, ajá, dime. no sé si te pasa, pero a mí me enoja muchísimo los protagonistas de las películas de terror. Más o menos, o sea, la verdad es que son como disfrutables, pero están remensos todos. Creo que Sí, a ver, películas donde los protagonistas, películas de fantasmas, donde los protagonistas tengan 2 gramos de cerebro. no hay. eh, Estoy tentado a decir La Cumbre Escarlata y Mamá, Ah, sí, es cierto. Y porque el espinazo del diablo. no la he visto, o sea, por eso no la digo, pero Guillermo del Toro, ¿qué onda? Este, pero, o sea, en esas, por ejemplo, lo que hacen es como tratar de investigar y cuando se dan cuenta que es un fantasma, cúrrele, cúrrele. Sí, ahí sí como que tienen ese sentido humano de tener miedo. Sí, porque la reacción al miedo no es ir a verlo y enfrenta tus miedos, no, la reacción al Sí, miedo es sal corriendo.
Y O sea, porque ves que en muchas películas es como de, ok, estamos siendo perseguidos por un fantasma que devora gente, separémonos, porque somos sí, bien valientes. ya apaguemos las luces, sí. Ajá. Y no, o por ejemplo, esta idea mensa que la tienen todas las películas, sobre todo, o sea, gringas totalmente de fantasmas, que es, oh, vamos a comunicarnos con el espíritu a través de la vista. Es como Sí de, es cierto. tonto, sí. Esa, por ejemplo, a mí sí se me hace como, de. Pero hay toda una explicación que le vamos a dar sobre por qué la Ouija, ¿no? Que, para empezar, es más, ya vamos a darle. La Ouija Dale. es un juego de mesa. O sea, literalmente, cuando se empezó, era un juego de mesa como Monopoly. Y No de hecho, manches. se inventó el tablero de Ouija original. Ajá. Se inventó en 1891 por un güey que se llamaba Elijah Jefferson Bond, en Estados Leywood. Unidos. Sí, ese güey, el del Hobbit. No, o sea, y lo Ajá. inventó como un juego de mesa porque en esa época existía una cosa que se llamaba como pues sí, el pánico satánico o el pánico paranormal, que era que Ajá. todo el mundo estaba muy interesado de repente en leer historias de terror, en hechicería, así como por Ujú. morbo, como pasó después en los 1900, no sé, 70s, 80s y 90s. Ajá. Pero en 1891 este señor hace la Ouija como un juego de mesa. Y de hecho, Ouija, él dijo que era una palabra egipcia que significaba mala suerte y no sé qué. Ajá. Y al final, o sea, se supone que nada más es la conjunción de las palabras oui en francés y ya en alemán, que las dos son sí. Y ya, Ajá. o sea, y él dijo, no, es egipcio y no sé qué para venderla. Entonces la Ouija es como de, sí, sí. Sí, es puro choro, ¿no? Ajá. Y está basado, o sea, el tablero se basa en los tableros persas, me parece, que no eran iguales, pero era la misma dinámica de ponemos todas las manos y nos comunicamos con los dioses. Ajá. De ahí se la sacó el güey, le hizo un juego de mesa y se volvió millonario. Oye, Eh, qué buena onda. pero, digamos, lo feo de la Ouija es Ujú. bueno, la conciencia con la que se juega es lo que usualmente se relaciona. Canaliza. Ajá. Sí, que es, o sea, si tú estás buscando algo, lo vas a encontrar. Entonces, si tú estás buscando fantasmas, los vas a encontrar. Se te van a Porque aparecer solitos. sí, pero, o sea, no por la Ouija, sino porque tú lo quieres hacer. O sea, tú Sí, sí, quieres sí. encontrarlo. Y el hecho de jugar la Ouija es ese yo quiero y tengo este como morbo de querer hacerlo. Entonces lo voy a hacer. Pero además hay una cosa que se llama acción ideomotriz, Ajá. que es un estado, digamos, de tu cerebro o una reacción de tu cerebro a que quieres algo y estás tan tenso esperando algo que obligas a tu cuerpo a hacerlo sin estar consciente, digamos. Ujú. ¿Qué es lo que pasa con la Ouija? Que es tú pones las manos y entonces tú quieres que diga sí y tú inconscientemente mueves las Ajá, lo manos. mueves. Sí, y Órale. esto viene de aquí tenemos otro problema en el estudio de las cosas paranormales, Ajá. que es este experimento que es el más fiable, lo hizo un profesor de secundaria en Estados Unidos. Ajá. Entonces, un profesor de secundaria, pues, no un Sí, sí, sí. especialista, no fue un experimento de Stanford como los de los sueños que hemos platicado, fue un profesor de secundaria con sus alumnos y unos invitados. Y eso es lo más fiable que hay para decir si funciona o no. Chale. ¿Por qué? Porque el problema con todo lo paranormal, y antes vamos a decir paranormal, también tiene muchos problemas. O sea, Ajá. paranormal significa que está fuera de lo normal, o sea, que va Ujú. más allá de lo normal o que no se puede explicar según la normalidad. Ajá, Entonces, según lo que estamos expuestos como algo normal. ajá, que no tiene una explicación. Entonces, por ejemplo, si yo de repente veo un pájaro con tres patas y no le encuentro explicación, para mí eso es algo paranormal, aunque a lo mejor la No explicación más. solo no la sé. Ajá. Pero para efectos de este episodio, vamos a decir paranormal como cosas de fantasmas. Sí. Pero, Ectoplasma. por ejemplo, el ectoplasma, yo no sé de dónde fregado salió, pero el problema es que como no hay un método para estudiar estas cosas, Ujú. un profesor de secundaria puede hacer el experimento y decir, es acción ideomotriz, ya. Y entonces todos los que son escépticos van a decir, sí, está bien, tienes razón, es acción ideomotriz. Y los que están a favor van a decir, no, estás loco, sí tiene que ver con, no sé, los chakras y que alineas tu energía, lo que quieras, ¿no? Y todo está... Ahorita que dices eso y de que estabas hablando de que la Ouija
tuvo como un auge, Ajá, me acordé que investigué algo que da como un hincapié y como un antes y un después en la historia de fantasmas que se llama animismo. ok. ¿Qué es? Muchos de los escritores de ciencia ficción paranormal o Ujú. de fantasmas se Stephen basaron en el animismo, Ujú. sí, Ajá, para crear sus historias, porque según encontré la definición, para no fallarles a los del podcast y ajá. para no confundirnos, A nuestro el sí. animismo, del latín anima o alma, es Ujú, un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos útiles de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales, ujú. como cualquier elemento del mundo natural como montañas, montes, el cielo o la tierra, de determinados lugares, están dotados de movimiento, vida, alma o conciencia propia. Ok, o sea, es técnicamente un objeto que normalmente es inanimado, de repente tiene movimiento Adquiere, o ajá, propiedades de conciencia o alma, por ejemplo. como de conciencia, alma o vida, y Ujú, entonces lo que muchos tomaron a partir de este concepto del animismo, según lo que yo creo, ujú. es que tú puedes también influenciar esta como creación de vida o creación de un espíritu a una cosa. ¿Eso sabes cómo se llama? No, Paraquinesis. tampoco. Y eso, aquí es donde vamos a empezar. Le mando saludos a Janet, que fue mi asesora paranormal en esto, porque le Qué pregunté, buena onda. es que te digo que hay mucha información, pero toda es muy partidaria. Dispersa. No, o yo diría partidaria, o sea, o están a favor o están Ajá. en contra. No hay ninguna que deje en claro que es eh, imparcial. Entonces, Ujú. digamos, Janet medio me ayudó como a digerirla. Y, por ejemplo, la paraquinesis se supone, o sea, no hay ningún, otra vez, no hay ningún estudio fiable que pueda decir si existe Ajá. la paraquinesis o no existe. Pero es esta propiedad en la que uno, digamos, anima los objetos o los mueve o etcétera, etcétera, Ajá. porque uno está como muy, por ejemplo, estresado, digamos. Y Sí. la forma de canalizar ese estrés de tu cerebro es a través de una paraquinesis y entonces generas un poltergeist, que un poltergeist ves que es un fenómeno paranormal consistente en el movimiento o levitación de objetos con golpes, sonidos u otros fenómenos inexplicables, según Oxford. Ajá. Eso es un poltergeist. ¿Y en dónde están los rayos? Los rayos esos son de la película, yo creo. Sí, 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 porque Igual en la el película aparece un ectoplasma, eso. montón. Sí, el ectoplasma y todo eso son cosas que salen en las películas, ¿no? O sea, para hacerlo Ajá. más wow. Pero, porque imagínate una película de 2 horas de un vaso moviéndose. O sea, Bueno, sí, sí, es cierto. pero eso, o sea, una de las explicaciones que dan los que son partidarios, por ejemplo, de los fantasmas, Ajá. es eso, que puede ser paraquinesis, que es no hay ningún fantasma, ningún ente ni nada, sino que tú estás canalizando tu energía para moverlo sin darte cuenta y entonces tú piensas que es un Ajá. fantasma. Pero una vez más, o Buena sea, idea. el problema es qué experimentos has hecho, cuál fue tu control, tu población Ajá. dirigida, o sea, no hay un método para aproximar eso, simplemente a alguien se le ocurrió y lo popularizó y entonces cada que le preguntan lo dice y ya. Y, por ejemplo, hay otra cosa que se llama parapsicología, que para Ah, sí, empezar, sí. desde la etimología, ¿no? Para significa que no se puede explicar científicamente porque no se Por la ajusta a psicología. las leyes de la naturaleza. Ajá. Ok. Luego, psicología es una ciencia que estudia procesos mentales, emociones, percepciones y comportamiento humano en relación con el medio físico y social. O sea Ujú. que para psicología técnicamente sería la reacción del ser humano o el comportamiento del ser humano ante algo que no puede explicar, Ujú. no el estudio de los fantasmas. Entonces, Ahorita me puse, ajá, a lo que me voy es puse que a si te das pensar, cuenta, no existe como una rama, una ciencia o algo que ajá, estudie fantasmas o fenómenos paranormales, solamente la reacción que tenemos ante ellos. sí es cierto. Me puse a pensar en que ahorita que dijiste todo esto, Ujú. si realmente existe algo que se denomine como imparcial Sí y no. O en sea, cuanto, ajá, obviamente sí existe la imparcialidad en un argumento, en lo que sea, ujú, pero lo difícil es expresarlo de manera imparcial, porque por lo general lo que hacemos es agarrar argumentos que nos sirven
y escupirlos, así como, ves, te estoy diciendo que tengo razón. Pero, Ajá. digamos, con los fantasmas lo difícil es, todo se basa en si crees o no. Como no hay una investigación fiable, si yo creo en Mm. fantasmas, entonces lo más probable es que lo justifique con la parapsicología, dice que no sé qué. Y además, en tal año, no sé, el poltergeist de tal lugar, se vieron estas pruebas y estas pruebas. Y si no creo, voy a decir, ah, sí, pero el poltergeist lo investigó un profesor de secundaria que lo habían despedido y se dedicó a investigar a cosas paranormales, ¿no? O sea, Ujú. no es nada formal. Entonces, al final, todo depende de si tú crees o no. Y también hay muchas cosas que tenemos como en la cultura popular de los fantasmas, que son Ujú. puro desmadre de las películas, ¿no? Como esto de los Warren, que ves que según son cazafantasmas y que hacen exorcismos y Ah, típico de, está bien chido. típico de todas las películas. Llegan, ah, hay un fantasma, nos comunicamos, el fantasma posee a alguien y entonces llega un padre y echa agua bendita. Tenemos que dialogar con el fantasma. Sí, que es una babosada porque digamos, para empezar, para que un sacerdote vaya a hacer un exorcismo se necesita todo un proceso, una investigación. No es como que le hablo al sacerdote que vive en la esquina de mi casa y ya viene. Como O la sea, del exorcista. sí, no, o sea, de hecho se necesita todo un proceso. Una vez mi hermano me platicó, mi hermano está estudiando para ser sacerdote. Ajá. Y una vez me platicó que conocieron, o sea, él conoció junto con otros seminaristas a un Ujú. señor que es exorcista en el Vaticano. Ala. Y digo, una persona muy tranquila y todo, o sea, normal, pues, no son como las Ajá. películas todos sombríos y así. O sea, una persona normal y dice, sí, o sea, para que haya un exorcismo se necesita hacer toda una investigación. Hay muy pocos exorcistas en el mundo, o sea, Ujú. y no es como que van a mandar al que sea, o sea, te eligen para ser exorcista y Ajá. deben tener una vocación, una formación, o sea, todo, y a ti te mandan. No es como en las películas que háblale al padre Pancho que vive en la Ajá. esquina y que nos venga a hacer una... O sea, no. Pero muchas veces pasa que la cultura popular se quedó así, como lo que decías Ujú. del poltergeist, donde salen rayos y no sé qué, cuando poltergeist es que se movió un vaso y no puedes explicar cómo. Ajá. Lo que investigué de este rollo de la parapsicología que dijiste y de la Ujú, cultura popular, o sea, de cómo ujú, se relacionan estos rollos, fue que, por ejemplo, la película del exorcista se relaciona con la parapsicología porque hay como 4 tipos, aquí los anoté, de ujú. parapsicología, de parapsicólogos. Sí Ajá, se llama así. pues sí Ajá. serían parapsicólogos o psicólogos De paranormales, esas cosas. Que son las que ¿cómo te explico? como los Te diferentes fenómenos que se explican, van ajá, te desarrollando. explican y cómo ellos las interpretan. Ok, Entonces, aquí dice que a estos se les llama, o sea, a los parapsicólogos que te explican todo esto de lo paranormal y todo eso, se les llaman dotados o mediums. ok. Son como los que te leen el tarot y así. Es que, por ejemplo, ahí hay otro problema, porque el tarot no es lo mismo que un fantasma. O sea, Ujú. digamos, el tarot es una práctica o sea, que viene desde hace muchísimos años y los gitanos y no sé qué, de adivinar el futuro, ni siquiera de adivinar que si tienes contacto con lo paranormal y que voltea los ojos y ya sabes, ¿no? O sea, como Ajá. manifiéstate, toca 3 veces la madera, eso no es tarot. Entonces, existe Ajá. sí mucho este como choque de ideas Ujú. y que todos nos los han vendido películas. Sí. Cuando, por ejemplo, un medium, estrictamente hablando, según yo, es una persona o sea, que puede hablar o tener contacto con un fantasma. Que es O como con, el vínculo entre fantasmas y seres vivos. ajá, Y sí, lo que investigué es que los diferentes tipos de medium se diferencian entre, por ejemplo, el primero es aquel que puede notar o sentir la presencia de seres vivos o fallecidos ok. a los márgenes de una observación como clarinsistente o como, Sí, que ¿cómo son explicarlo? Como, los que entran en la película y, oh, siento una presencia aquí. ajá, son Ajá, los que como de manera como empática estos güeyes pueden como decirte como de, ah, aquí está tu compa, el que se fue. el Juan. Sí, Ajá, sí, 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 como ese si es como el fuera, primer, que lo ven como si fuera algo del ambiente, ¿no? Como, así como dices, ajá, hace frío, es como, hay una presencia, así con esa... ándale, Ok, justo ok. así. Ese es Ajá, como el primer tipo. El ok. segundo tipo es el que puede observarlos ya directamente, que ¿Qué? son como los clarividentes. Sí. Ahí ya podría, no sé si tú qué opinas, que ya podrían entrar los que como que se les va el rollo.
porque ya pueden observarlos. La verdad es que, por ejemplo, en esta parte decíamos de la imparcialidad. Tengo que decir Ajá, que yo sí soy un poco parcial. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo creer en esas cosas. ajá. Pero, o sea, yo no creo que haya alguien que pueda ver a un fantasma, porque entonces significa que el ver fantasmas es un don reservado para algunos cuantos especiales, o que lo adquieres y entonces hay una escuela de parapsicología que nadie conoce, así como Howard's oculta, a donde van todos estos Ujú. güeyes y aprenden a interpretarlo, y los demás no sabemos. O sea, significa que es una cosa especial de algunos. Pues Y yo yo, creo que sí, porque no ajá, sé si has visto la película del, no sé cómo se llama, se me fue el nombre, donde el niño ve gente muerta, el sexto sentido. el sexto sentido. Sí, no, pues, por ejemplo, yo, o sea, el sexto sentido para mí es eso, una película, porque yo siento que si existen los fantasmas, no es que nada más lo pueda ver una persona y esa persona y ya, sino Ajá. que si se manifiestan en un medio físico, todo el mundo ve el medio físico, porque todos tenemos cinco sentidos hechos específicamente para captar el mundo físico en el que vivimos. Ujú. Entonces, ¿por qué tú lo verías y yo no? A menos que tú tengas algo, o sea, un don o un órgano que nadie conoce que te permite verlos, ¿no? Por eso a mí se me hace como muy, eh, pues sí, se me hace un poco de charlatanería el creer Ajá. que existe alguien capaz de ver a un fantasma y de comunicarse con un fantasma y solo él lo puede hacer. Si Ujú. te dice como, mira, yo sé cómo hacerlo porque lo aprendí, me lo enseñó Platón cuando viajé en el tiempo, está bien, o entonces es una habilidad que desarrollaste, eso sí me la creo, pero que sea un don Ajá. mágico, esa no me la creo. Yo creo que sí existen personas que pueden ver y como sentir fantasmas y todo este rollo, Uh -huh. pero no creo que sean tan charlatanes como los que según dicen que lo son. O Sí, sea, siento que si neta, o sea, imagínate, uh siento -huh. que si neta vieras un fantasma, no irías a contarle a todo el mundo que puedes ver fantasmas, porque no es como algo muy cómodo que pasa. O sea, no Sí, sé y qué tan cómodo sería. yo creo que hasta tratarías como de no dedicarte a eso, o sea, ¿quién Sí, quiere? como de evitar ver Sí, fantasmas. sí, porque no creo que esté muy padre. Que luego, aquí te voy a lanzar otra pregunta Va. interesante. Dijimos al principio qué es un fantasma en el sentido de cómo se define un fantasma, Ajá, pero ahora, ¿qué es un fantasma? O sea, este espíritu que vemos o presencia, como le quieras decir, ajá. ¿qué es? O sea, ¿es físico? ¿No es físico? ¿Es material? ¿Es inmaterial? ¿Es una presencia? ¿Es un alma? ¿Qué es, no? Porque si me dices, es un alma, pues, o sea, el alma no la podemos ver. Podemos ver Ujú. cómo se manifiesta en un medio físico, ¿no? O sea, podemos ver Sí, cómo sí, se sí. abre una puerta, pero no puedes ver a un alma. Si me dices, es que es una presencia, pues, o sea, ¿a qué te refieres? O si me dices, es que es una persona muerta en pena, que esto se me hace muy interesante cuando dicen, es un alma en pena. Ajá. Para empezar, estás afirmando que existe un alma, ¿no? O sea, que existe el alma, todos tenemos un Sí, sí, alma. sí. Segunda, estás afirmando que existe alguien o algo que le impone una pena. O sea, Podría ser él mismo. no creo que alguien se imponga a sí mismo una pena. O sea, puede ser, por ejemplo, no estoy diciendo un dios barbón Ujú. sentado en una nube. Estoy diciendo una fuerza, una ley, un fenómeno que le Ujú. impone esta pena, ¿no? Y esta pena entonces es una condición para algo más, ya sea para Ajá. saldar algo que hiciste o para llegar a otro lado, ¿no? Ujú. Etcétera. Entonces me hace muy curioso porque lo que estás afirmando técnicamente es que es una persona que murió, que Ujú. no puede llegar al lugar donde quiere y que entonces se queda en este mundo físico, que a mí se me hace muy raro Sí. porque el alma, una vez más, no es física, entonces ¿por qué el alma se quedaría atrapada en algo que no es físico? Podría quedarse en un limbo, ¿no? Pero de una realidad no física, pero Ah. Ajá. no en un medio físico y se manifiesta a través de un medio físico y hace todo físico cuando el alma Ujú. no es material. No sé si me entiendes, o sea, como que se me Sí, hace sí, un poco sí. de contradicción ahí. Yo creo que mi respuesta a la primera pregunta que hiciste la podría responder con otra frase de Guillermo del Toro. Es que Échala, soy bien échala. fan de Guillermo del Toro, que Ajá, dice, preguntaste el qué es o lo de, ajá, que si ujú, es un alma o si. Entonces, Guillermo del Toro dice, los fantasmas tienen su propio ambiente y su propia realidad. Tienen también su propio escenario dentro de la realidad diaria que conocemos.
Aquel que narra una historia de fantasmas maneja dos realidades al mismo tiempo. Ujú. No, Entonces, a lo que yo exacto. estaba pensando es que podría ser, o sea, ya que entramos en temas como diferentes, Ajá. a que sí existe un alma o algo así como más allá, Ujú. que se encuentra en otra realidad, pero que se queda atorada como aquí con nosotros, porque aquí va otra frase de Guillermo del Toro: Ujú. un fantasma es un asunto no terminado. O sea, como que le falta hacer algo. Ajá, o sea que, o sea, no como tal algo más allá, o sea, como mayor te impone una pena, pero como individuo se impuso como el jamás logré tal cosa. Y por eso ese fantasma se quedó como acá, Si yo hasta tuviera, que ajá, si yo tuviera que ser un fantasma, mi pena sería visitar todos los países del mundo y hasta que lo logre, ya paso al más allá. Esa sería mi condición. no más, estaría bien Pero cool. es que, por ejemplo, a mí lo que me causa conflicto de esto es, entonces se están imponiendo una pena para pasar como a lo que sea que hay después de la vida, digo, o sea, de la vida aquí. Y entonces, ¿por qué molestarías a alguien? O sea, no sé, como que ahí no conecto los cables, ¿no? O sea, ¿por qué tendrías que ir Ajá, y espantar a una niña de 3 años mientras está dormida para poder lograr tu meta de, no sé cuál sea tu meta, vender 100 caballos? ajá, O sea, como, ¿cuál es la lógica ahí? Yo ahí creo que más bien es una cosa de folclore, ¿no? O sea, ¿cómo lo explicas? ajá. Ah, pues es un alma en pena. Porque, digamos, para la religión, las religiones cristianas existe un alma Ujú. y existe una pena que hay que pagar, que es el purgatorio, y entonces muchos se les hizo fácil decir, el purgatorio es estar atrapado en la tierra Sí, sí, sí. sin poder llegar al Oye, muy cielo. buena. El Lo pro- que yo estuve Ajá, como llegando a la conclusión de, a lo largo de que estuvimos haciendo esta investigación esta semana, ujú, lo anoté, ujú. y según lo que yo entiendo, todas las historias de fantasmas escritas y por escribirse tienen como propósito y como único, pues ahora sí que final, plantear un final o un descanso para aquellos espíritus muertos. Es como el desenlace, ¿no? O sea, no se va a acabar Ajá, hasta que logre estar en paz. ándale. Entonces, por eso sería que se plantean una pena o algo así. Es que está raro porque entonces significa que la voluntad del fantasma busca Ujú. esta satisfacción terrenal que no pudo alcanzar mientras estaba vivo, Sí. pero no sé, te digo que ahí se me hace como raro un poco, o sea, Ujú. o sea, ¿qué estás entonces tratando de lograr al interactuar con los vivos si lo que tú quieres está más allá de tu alcance porque ya estás muerto? Ajá. Por Pero bueno, ejemplo, dime, ajá. dime, dime. Por ejemplo, aquí ya entra a mi lado friki. Ajá, Hay un juego de The Legend of Zelda ajá. en el que es continuación de uno, o sea, por ejemplo, Un en el juego primer muy, juego, muy underground, así muy, casi así, nadie lo conoce. eh, Ajá, bien poco conocido. En sí. el primero, de que terminas el juego, te vuelves como el caballero más reconocido, Ujú. pero en un mundo paralelo que nunca existió. Entonces, tu Ah, pena como tal ajá. es que el mundo desaparece, Ok, ok. porque nunca existió. Entonces, tu pena como tal fue que no fuiste reconocido como un gran héroe porque nada de eso pasó. Ujú, Y un juego después, en uno que se llama Twilight Princess, ujú, eres la reencarnación o como la descendencia que dejó este héroe ujú, y te encuentras con su espíritu como un caballero o un fantasma errante ujú. que Está tiene bien el único padre, sí. que tiene el único propósito de ayudarte a cumplir con la misión de volverte un héroe y salvar como a todo el reino. Porque está obsesionado. Ese güey necesitaba ir con un psicólogo porque si su Sí. felicidad yacía en ser un héroe reconocido, se llama egocentrismo. No, no, no. Pero está padre. Y por ejemplo, yo había escuchado, o sea, digo, había escuchado como si me la contaron, o sea, en Ajá. internet y eso, una leyenda de los caballeros de antes, de la Edad Media, Ajá. que, por ejemplo, juraban defender las tierras santas de cualquier enemigo y entonces su fantasma anda deambulando por las calles buscando, o sea, y no va a descansar hasta que Ajá. Jerusalén vuelva a ser cristiana, por ejemplo, o sea, algo así. Ala. Sí, bien intenso, o sea, ese güey ya se va a quedar ahí para siempre. Ajá. Este, pero digamos, si te das cuenta, todos están como atados a una condición. Si pasa esto, Sí. yo dejo de estar aquí. Y es muy raro, ¿no? O sea, a mí se me hace muy raro como, y volvemos a esto, ¿cómo explicas eso desde un punto de vista pues sí, o sea, como científico o como con pruebas de que así Ajá. funciona. O sea, todos los fantasmas
que uno se encuentra, por así decirlo, o sea, cuando viste que la Ajá. puerta de tu cuarto se azotó solita, qué chingüentes quería el fantasma, ¿no? O sea, su misión es cerrar todas las puertas de esta casa y entonces podrá descansar en paz, ¿o qué, no? Y Ajá. por eso la cultura popular recurre a estos elementos de una medium, que si te das cuenta casi siempre es una medium. No sé por Oye, sí, qué. está bien curioso. Sí, supongo que porque chamanas, ¿no? De antes. O como, Ajá. o sea, no sé, pero, o sea, recurren a este medio en el que tú te comunicas y el fantasma te dice, es que a mí me mataron aquí y necesito vengarme. O sea, Y tu como, misión es ayudarme. si decides aceptarla y si no te voy a jalar las patas en la noche. Pero, por ejemplo, eso es un tipo de fantasma, si te das cuenta, el que busca algo y que es una, o sea, es el espíritu o el alma de una persona. Ajá. Y luego tienes otro que es, ¿sabes qué son los hombres sombra? No. Tenía Son, una concepción, pero no. se supone que son los, o sea, cuando ves algo en el rabillo del ojo, Ah, sí, es cierto. ¿te acuerdas que creo que lo platicamos el pasado? Ajá, nos Es, aventamos una historia. ajá, o sea, eso, se supone que esos son los hombres sombra. Ajá. Entonces se supone que son otro tipo de aparición, porque a los fantasmas se les dice apariciones, ¿no? Una Ajá. aparición puede ser una sombra que atraviesa así tu campo de vista y dices, hijo de su madre, ¿qué fue eso, no? Puede Bien ser, paniqueado, ¿verdad? mamá, puede ser, una aparición también puede ser un fantasma que se materializa enfrente de ti y te habla así, Ajá. como, ten cuidado, Ebenezer Scrooge. Una aparición también puede ser un gato que de repente se transforma en la profesora McGonagall o algo así. Ajá. Todas son apariciones, ¿no? Entonces, dentro de las apariciones hay diferentes tipos. La que a mí se me hace, por ejemplo, más irreal es la de los fantasmas que te quieren comunicar algo, Ujú. porque, digamos, el que tú descanses o no, no dependería entonces de que tú logres un objetivo, porque qué tal que Ajá. nunca tuviste ningún objetivo en tu vida y entonces te vas directo al paraíso o a donde sea, Ajá. pues entonces más, mejor, o sea, nos conviene a todos no tener objetivos en la vida y entonces no te conviertes en fantasma porque no los lograste. Pero esta segunda como casilla de fantasmas, de apariciones, que son los Ajá. hombres sombra, que son los que se te aparecen en la esquinita del ojo. En el rabillo del ojo. Sí, que la neta sí dan miedo y eso yo me acuerdo que de chico veía muchísimo de Ajá. eso, pero así que Ala, sí. salía de un cuarto y lo veía yo, "Ay, no voltees". O cuando vas, te sales de tu cama como a las 3 de la mañana, atraviesas el pasillo para el baño y nomás vas como, no voltees, no voltees, no voltees, no voltees, porque sabes que si volteas vas a ver algo. Sí me pasó. Y Sí, estuvo bien sí. intenso. A ver, cuenta, Haz de cuenta. cuenta de que, bueno, para los que no saben de dónde somos, ahí en Puebla, soy foráneo y estudio por allá. Y Ujú. bueno, teníamos ahí una casita y ves que al lado de los cuartos, en medio de los cuartos está el baño Estás hablando de la casita de de los... héroes. Ah, no manches. Ah, no vuelvo a ir a esa casa. Ajá. ¡Hala, no manches! Ah, bueno, sí. Ah, Y nuestro roomie, que es Iván, saludos a Iván, otra vez. Ajá. no estaba en la casa. Ajá. Entonces, haz de cuenta de que yo bien normal llegué a la casa y vi que la luz estaba prendida. Dije, ah, bueno, pues va, ahí ha de estar. Ujú, Y cuando entro y subo como hacia el cuarto, nada ujú. más sentí como un escalofrío bien denso Ah, su y madre. vi que alguien estaba parado en el baño. Ajá. Y, o sea, fue igual por el rabillo del ojo. Y nada Sí. más lo único que se me ocurrió fue decirle, ah, ya te vi, no me vas a asustar. Porque creí que era, porque creí que era Iván. Y te responde, no soy Iván. No, y luego veo que no me responde y no hace nada. Y dije, no juegues. Ujú. ¿Y Y ya dije, no, regresaste a ver? no, ni de pedo me voy a regresar. Ya, bueno, conclusión número uno, no vuelvo a ir a las fiestas en tu casa. La cena de Navidad queda cancelada. De Chale, todos modos, ya estaba cancelado porque coronavirus. Gracias, pinche coronavirus. coronavirus. No, pero mira, te voy a contar otra que nos pasó a mí Ajá, y a mi hermano. Una vez estábamos, y la verdad es que sí nos vimos como película de terror ajá. clásica. Hay que separarnos. No, 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 espérate. Ah, Estábamos en la casa, creo que mis papás habían salido junto con yo tengo cuatro hermanos, uno ya no vive con nosotros, y ujú, entonces, o sea, mi hermano y yo, y digamos, el otro hermano, los otros dos hermanos ujú, se habían ido. Entonces nada más estábamos mi hermano y yo, y estábamos viendo una película en la sala, con todas las ajá. luces apagadas, porque pues, dijimos, para que las dejamos prendidas. Además, así Sí, parece sí, cine y hay que aprovechar que no hay nadie en la casa para hacer nuestro cine a gusto, sin muchos hermanos ruidosos.
Ajá. Y pusimos una película muy buena, por cierto, que no tiene nada que ver con fantasmas. Se llama Contratiempo, es española y trata de un asesinato. Chale, Está la muy voy a buena. buscar. Está en Netflix, está muy, muy buena. El chiste es que, digamos, estamos en una de las partes así como intensas de la película donde está contando cómo la chava estaba en el baño y de repente alguien se apareció atrás y estrelló su cabeza contra el baño y Ajá. fuerte destrucción, así, ¿no? Es la parte tensa de la película. Sí, sí, sí. Y de repente suena, digamos, nosotros tenemos como tapancos o literas y suena en uno de los cuartos vacíos de mis hermanos que no están, Ajá. cómo se cae algo así. ¡Pum! Y como el Ala. piso de esos tapancos es de madera, pues sonó bastante y sonó como si algo, o sea, se cayera y como que medio rebota así. ¡Pum! ¡Pum! Ala. Sí, Y sonó entonces, macizo el golpe. sí, o sea, no fue como que se cayera, no sé, una Un lámpara o lápiz o sí, algo. Ajá. algo pesado. O sea, que necesitas como empujar. Eso fue lo primero que pensamos. Ajá. Y entonces nos quedamos mi hermano y yo así como madres, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que dijimos, pues vamos a ver, o sea, estamos solos, vamos a ver qué es. Te digo Ajá. que nos vimos como de película de terror. Además, creo que mi tía y mi abuelita que viven en la casa de junto no estaban, entonces pues no nos quedaba de otra más que seguir viendo la peli y hacer de cuenta que nada pasó o ir a investigar. Ajá. Dijimos, pues vamos a investigar. Y entonces fuimos caminando, o sea, atravesamos el pasillo hacia los cuartos y iba yo enfrente y mi hermano atrás agarrándome como empujándome la espalda para ir Ajá. y todas las luces apagadas y entonces íbamos prendiendo, así luz que veíamos, luz que prendíamos. Sí. Y entonces, o sea, me acuerdo que vimos todos los cuartos y no pasó nada, o sea, no había nada y no habíamos visto nada que se hubiera caído, que estuviera fuera de su lugar. Ala. No, espérate, y en eso, o sea, dijimos como, ¿y si alguien se metió a la casa? Bueno, yo me acuerdo pensar eso. Y entonces Ajá. voy a meter a Tobías, a nuestro perro, porque si alguien se Ajá. metió, le va... Pobre perrito. No, pero dijimos, si alguien se metió, le va a ladrar, porque Tobías es Ajá. de echar, o sea, es pleitero, Echar ¿no? bronca. Sí, y entonces metemos a Tobías y me acuerdo que para empezar el cuarto donde sonó, para tocar la luz, Ajá. o sea, para prenderla, está hasta el fondo del cuarto, entonces había que entrar al cuarto. Ah, su. Y Ajá. dijimos, no, o sea, ni de pedo, nos metemos. Y entonces agarré un jamón y llevé a Toby con el jamón hasta el cuarto y Toby estaba babeando por el jamón. Se lo aviento para que vaya hacia el cuarto Ajá. y Toby se queda así parado, así como, ¡ah! Ala. Y no entró. O sea, y ahí estaba el jamón y no entró por el jamón. Y ahí yo dije, Ajá. como, ya valió madres, ¿no? Y Ajá. entonces, digamos que lo que hice fue como correr, prendí la luz y ya no había nada tirado. Y Toby jamás entró por el jamón. O sea, yo tuve que sacar el jamón y dárselo en el pasillo. Entonces, Ajá. te imaginarás que yo ya estaba bien paniqueado porque el perro Sí, sí, sabía sí. que había algo en el cuarto. No Y juegues. luego vamos, o sea, saliendo y Ujú. decimos, bueno, vamos a apagar todas las luces porque ya vimos que no hay nada, vamos a ver la peli, ¿no? Ya somos todos unos señores grandes, maduros, podemos hacerlo. Y venimos de regreso apagando las luces y Fer, mi hermano, apaga la luz del Ujú. baño y yo me acuerdo, yo lo vi así, o sea, lo vi Ah, enfrente de mí. su. Apaga la luz del baño, se voltea y se prende la luz así. ¡Chuc! Y Fer se queda parado así, sin voltear hacia el baño, así como... ¡ah! Así como no quiero voltear Sí, para ver como... qué hay atrás. Y yo me lo quedé viendo igual así como de madre, o sea, la luz se prendió solita. Ajá. Y ya creo que, no me acuerdo si después, o sea, yo la apagué o él la volvió a apagar y ya nos fuimos a ver la peli y nos hicimos güeyes como que nada pasó. Yo creo que es la vez Ajá. que más miedo me ha dado porque, digamos, hasta la fecha puedo explicar, ¿no? Como, bueno, la luz, esa luz del baño es vieja y probablemente como está en el baño, la humedad y a lo mejor hizo un corto, ¿no? Y, Ajá. o sea, la apagamos y rebotó el switch por la energía y se volvió a prender. Pero Puede ser. lo que no puedo explicar es el golpe de la madera y que Tobías no haya querido entrar por un deliciosísimo jamón a un cuarto y se quedó viendo en serio la oscuridad así como con un miedo como de... "Ugh". Es que pobre perro. No, o Iban a sea, sacrificarlo. oye, era el perro nosotros. No, pero, o sea, a mí lo que me dio más miedo es como si el perro, que el perro no está pensando si hay fantasmas o si se metió Sí, alguien, sí, sí. no va a entrar, pues yo menos, ¿no? Entonces, digamos, mi postura con los fantasmas siempre ha sido como no creo porque jamás he visto algo que me haga creer en fantasmas, Ujú. pero estoy muy seguro, o sea, lo que sí creo es que hay cosas que están más allá de nuestra capacidad de Entendimiento. explicación. Sí, y que no sé si esos son fantasmas o no. Si le quieren decir fantasma está bien,
Pero yo en lo que no creo es en la imagen esta del fantasma que viene y te dice, desentierra el tesoro que enterré en tu patio y así sanarás mi alma. Ah, sí, no, nunca les creas. No lo hagas. No es No lo cierto. haga, compa. Al final te acaban metiendo a una pirámide de negocios y no ganas nada. No, Chale. pero en eso no creo, ¿no? Pero sí creo que hay Ajá. cosas que no puedo explicar, como por qué chingüente sonó un golpe en el cuarto de mi hermano y mi perro le tenía miedo de entrar al cuarto. Pero ahora, aquí viene la parte más científica de todo lo que hemos dicho, porque no hemos dicho nada científico, que Chale. es esto de los hombres sombra y este sentido Ajá. de miedo cuando entras a una casa abandonada, a un Ajá. lugar oscuro. La explicación es bien sencilla. Hay una cosa que investigué en prepa, fue mi Ajá. proyecto de las expociencias en el que quedamos en quinto lugar, que Ah, igual. si hubiéramos quedado en tercer lugar nos íbamos a Inglaterra, pero nos ganó un güey con un proyecto de gomigusanos, era hacer gusanos a base hacer gomitas a base Chale. de gusanos. Qué asco. Oye, eso está chido. Sí, pero qué asco. Bueno, pero espera, si alguna vez está escuchando esto, saludos a Mari. Es una amiga mía Ajá. que hizo hot cakes a base de camote deshidratado. Guau, oye, no más, suena como la comida del futuro. Sí, Pero estaba bien chido. Bueno, ya. ¿estás de acuerdo que está mejor que gomitas con gusanos? ¿Cómo nos ganó un chavo haciendo gomitas con gusanos? Pero hay galletas de chapulines. Pero no gusanos. O sea, sí, bueno, es que son muy nutritivos. Déjame quejarme. ¿No? El chiste es, Cámara. nuestro proyecto era la investigación del infrasonido, que infrasonido es Ajá. una frecuencia abajo de 18 Hz que los seres humanos no podemos escuchar, pero que causa reacciones en nuestro cuerpo. Nosotros le estábamos proponiendo como una alternativa a las inyecciones, a las anestesias, porque a Ajá. través de las vibraciones puedes dormir a un músculo o a un nervio. Ala. Estaba padre, nos faltó mucho y por eso no ganamos, pero cuando empezamos a investigar, lo primero que nos salía es que el infrasonido tiene la capacidad de crear una vibración en la parte trasera de tu córnea Ajá. que hace que tu cerebro, o sea, tu hipotálamo, mande una Proyecta señal, imágenes. sí, mande una señal de cuidado, peligro, o sea, como está vibrando y te manda este Ajá. sentido de miedo, de este escalofrío que sientes. Ajá. Es eso, es tu hipotálamo mandando la señal de algo está pasando, hay algo ahí. Como a la tortuga de Vecinos Invasores que le vibraba la cola. Ándale, eso, no hay mejor ejemplo, es tu sentido arácnido, o sea, es Ajá. o sea, como hay una frecuencia que tu Mm. cuerpo está percibiendo, pero tú no notas, o sea, tú no escuchas, Mm. tu cerebro te está diciendo, hay algo ahí que te puede... Aléjate. Sí, corre. Y entonces te manda este escalofrío y te manda señales de miedo y te da miedo. Oye, qué buena onda. Por eso las casas embrujadas siempre son casas viejas con moho, porque el moho crea este infrasonido. Órale. Entonces, de hecho, la humedad crea infrasonido. Ajá. Entonces, si tu casa tiene humedad, no son fantasmas, es infrasonido. Es la humedad. Sí, por eso impermeabilicen. Llamen a Fester. Pero... Ahorita que quería hablar, bueno, Ajá. quería traer al podcast algo bien interesante y que creo que también te va a interesar, Dime. que es en la literatura mexicana el libro de Pedro Páramo. Nunca lo he leído, pues, o sea, tengo un problema con los clásicos que te hacen leer en la primaria. ¿Verdad? Que como me los hicieron leer, a mí no me interesaban. Entonces, nunca he leído Pedro Páramo porque decía, yo no quiero leer esto, a mí me gustaba mucho Julio Verne. Entonces yo decía, yo quiero leer 20,000 leguas de viaje submarino, no quiero leer Pedro Páramo. Sí, aparte era como obligación que no querías y te generaba como este repudio hacia las cosas que... Sí, y aparte, yo creo que los chavos no tenían como el hábito de lectura y ya te ponían como a leer libros a fuerza. Sí, o sea, porque te querían hacer el hábito, pero tema aparte. El chiste es que nunca leí Pedro Páramo. Ah, bueno. Entonces, chale. Bueno, solo voy a hablar un poquito de Pedro Páramo y de lo que trata, porque pues, como no lo has leído, puede ser spoiler. Pero lo interesante de Pedro Páramo es que me llama mucho la atención el pueblo de Comala. Ajá. Es un pueblito como ficticio. Se dice que sí existe, se dice que sí se basaron en él, pero que pues nunca se ha encontrado el verdadero Comala. Ajá, donde todos sus habitantes son fantasmas. Genial. Es como... O son... o son apariciones. Está padre porque hay un pueblo igualito, no se llama Comala, se llama... Calaveras o algo así, en California, Estados Unidos.
que es un pueblo fantasma, y dicen que, o sea, todos los que van dicen que han visto las mismas apariciones y así. Entonces, Ajá. que es un pueblo habitado totalmente por fantasmas, según la cultura del lugar. Ajá, entonces, oye, sí es cierto, eso está chido. ¿Cómo se llama? ¿Calaveras? Creo que se llama Calaveras o algo así. No, la verdad no estoy seguro, pero es famoso porque hay tours. O sea, ya sabes, los gringos todo lo hacen negocio, entonces hay Ajá, tours. pinches gringos. Sí, Me gustaría vivir, neta, en un lugar que se llamara Calaveras. está padre, ¿no? Así como la isla Suena Calavera. chido. Sí. Sí. Ajá. Pero bueno, a lo que voy es que en Comala te aparecen fantasmas o como apariciones Uh-huh, de personas que vivieron antes ahí, uh-huh, como Doña Eduviges. ajá. Guía al protagonista y, o sea, ahí está bien interesante porque interactúan con las personas y no te dicen si en algún momento se tocaron, Uh-huh. pero, ay, ya sé, sería como raro. Pero, o sea, bueno, me refiero a tocar como de hacer contacto, no de otras cosas. No había entendido ninguna otra cosa, pero gracias por la aclaración. Entonces, te cuentan que el protagonista tiene contacto con ella y lo guía como a una casona vieja en donde puede dormir. Uh-huh, Y le dice, mira, puedes acostarte en ese catre para descansar de tu largo viaje. uh-huh, Y no me acuerdo en qué parte, y no sé si es el narrador o el protagonista el que lo dice, uh-huh, pero te dicen que en Comala hacía tanto calor que uh-huh. cuando los muertos se iban al infierno, regresaban por su cobija. Ah, no Está manches, bien cool, esa frase está muy buena. está muy chida. Y me quedó muy marcada porque cuando lo leí sí fue como de, no manches. Ah, Está esto es como muy místico el pueblo. sí, está padre, pero por ejemplo, en cuestión, digamos, de la ciencia de los fantasmas, Ajá, son otra vez esta aparición que es el alma de alguien que ya murió y es como la conciencia o el alma de alguien que ya murió y que busca algo, ¿no? En específico, como huir del calor del infierno. sí, Pero, o sea, está padre, lo voy a leer y de hecho me sonó porque vi un video de TED Ed, o sea, TED Education, educación, ajá, Ed, o sea, tiene una serie de videos de literatura y ahí te recomienda leer Pedro Páramo y viene ese, entonces está padre. sí. Bueno, nunca dejamos nada en la descripción, pero si podemos, se los dejamos en la descripción. Porque está padre, está interesante, pero eh, yo siento que aquí ya son un tipo de fantasma muy cultural, o sea, muy de Muy historia folclórico. y muy folclórico, ¿no? No tanto el Sí. fantasma que tú ves con el rabito del ojo, que es del que yo te quería hablar, es ese, que ese fantasma que ves con el rabito del ojo, como estamos diciendo, es solamente infrasonido, pero la razón por la que tú puedes ver literalmente a alguien, o sea, una persona saliendo, es Ajá. porque en nuestro mundo moderno, o sea, la explicación que da la psicología es, en nuestro mundo moderno la mayor amenaza que tenemos somos nosotros mismos. O sea, Esa frase está bien buena. sí, no nosotros mismos como, o sea, yo, Miguel, soy mi más grande amenaza, ¿no? O sea, más bien las personas, ¿no? O sea, tu mayor amenaza es otra persona, Ajá. porque es como tu único depredador o peligro es alguien que te quiere hacer algo, un daño. Entonces tu cerebro proyecta esta imagen amenazante de alguien que no es tu hermano, no es Iván en el baño, saliendo y tú como que la alcanzas a captar, pero porque no está Ajá. ahí, sino que es tu cerebro mandándote esta imagen que tú crees ver para que estés alerta. Sí, de la cosa como más peligrosa. Sí, y a lo mejor el infrasonido hace muchísimos años hubiera sido un tigres dientes de sable, ¿no? Y todo el mundo diría, Ujú, el tigres dientes de sable fantasma. Y más bien es o sea, es una proyección de tu cerebro para mantenerte alerta. ujú. Pero está interesante porque hay ciertos animales que pueden provocar infrasonido. De hecho, los elefantes pueden provocar y percibir infrasonido y se comunican Ajá. con infrasonido. Y entonces, por ejemplo, hay ciertos lugares que uno considera como embrujados y que ves Ajá. que entras y dices, es que aquí me da mala vibra. Y Sí. la mala vibra es solamente eso, infrasonido enfrascado en un solo lugar que está sellado porque lleva 30 años abandonado. Y tú ¿Y entras y rebota? sí, o sea, es una Ah. vibración que está rebote y rebote y rebote y rebote, Ajá. o sea, eternamente, digamos, o que se está creando ahí por el moho, o que hay algún Ajá. insecto que lo puede crear con el batir de sus alas, o que hay una infestación de cucarachas porque las cucarachas lo generan. Entonces, No más. sí, en muchos volúmenes, digamos, a muchas cucarachas, pues van a Sí, sí, generar sí. un volumen considerable de infrasonido. Y entonces tú entras, pisas el cuarto y dices como, siento una mala vibra aquí. Y ahí es donde No entra sé mi si, no problema sé si con te los suene, sonidos. Ujú, no sé si te suene la frase que se dice mucho por acá, ajá, que es la de
hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Mi abuelito la decía mucho, que Sí. le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Y es cierto, porque técnicamente alguien que ya está muerto, o sea, ya no te va a hacer nada. Por más que a lo mejor, pongamos, sí existen los fantasmas. No son Ajá. el fantasma que viene a aparecerte en la noche y a mandarte un mensaje, sino son una Está como manifestación del alma que por alguna razón, o salió sea, a pasear. y se manifiesta en tu medio físico, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita decía que uno de mis hermanos más chicos solía Ajá. platicar con mi abuelo ¡Hala! cuando mi abuelo ya había muerto. Y ves que Ajá. eso lo dicen mucho, que los bebés tienen esta capacidad como de ver cosas que nosotros ya no, porque sus ojos y no sé qué. Y Ajá. la verdad es que la razón que a mí se me hace más coherente es, Ujú, mi hermano jamás llegó a conocer bien a mi abuelo, ujú. porque no, o sea, no era consciente de que era su abuelo, ¿no? Nada más lo veía Sí, como sí, este sí. señor que le caía bien y que le hacía cosquillas y lo cargaba. Y entonces cuando algo se le hacía divertido, le decías, Ajá. ¿qué haces? Mi abuelo. ¡Hala! Y no te va a decir, estoy platicando con mi abuelo, ¿no? O sea, nada más Ajá, decía, solo como que le recordaba. sí, nada más decía, abuelo. Y Oye, pero entonces, está bien denso. ¿Cómo se dieron cuenta de que hacía eso? lo que me cuenta mi abuelita es que mi hermano platicaba, o sea, se sentaba, por ejemplo, estaba sentado así, imagínate un bebesote así gordito Ajá. sentado, y empezaba a hacer como, o sea, ves que los bebés balbucean, Sí, sí, sí. como si platicara con alguien. ¡Hala! Y entonces le preguntabas, ¿con quién hablas? Y te decía, con mi abuelo. Pero, o sea, a lo que yo voy es, a mí se me hace más probable que el bebé nada más hubiera estado balbuceando y decía con Ajá. mi abuelo, y nosotros somos los que decimos, está viendo al fantasma de mi abuelo. Ajá. O sea, no creo que funcione así, pero Chale. como no podemos desmentir eso, porque no hay un método, que de hecho, dato curioso del podcast, la UNAM tiene cerca de 300 y cacho peticiones para hacer una facultad de ciencias paranormales o pseudociencias, en donde está la criptozoología, la parapsicología La y astrología. la astrología y el estudio de los poltergeist. Órale. Así que próximamente licenciados en parapsicología y poltergeist y Allá vamos. adivinación. Allá vamos, ya me vi. No, pero Ahorita que contaste, ajá, ajá. dime. Ahorita que contaste eso del abuelito, también me acordé de una que le pasó a mi papá. Ajá, Que haz de cuenta, era de la fecha de Día de Muertos y ves que pues por esas fechas todo se aparece y se manifiesta. al parecer sí. Y entonces dicen que mi mamá y mi abuelita estaban haciendo tamales y mi papá estaba como de regreso del trabajo. Ujú. Y pues se acostumbra que cuando salgan los tamales, a esa hora tú le convidas como a los demás, a tus familiares, a tus parientes. Ah, qué padre. Entonces eran como las 3 de la mañana Estoy y en tu pues ventana. Ajá, y todavía no salían los tamales ajá. y llegó mi papá y dice que se encontró sentado a un señor con un sombrero Ujú. y con su chamarra en el hombro. Oh, no, un Y nahual. ya, no, y ya bien Ujú, normal pasó y lo saludó así como de buenas noches. Y ya el señor, buenas noches. ujú, Y llega y le pregunta a mi mamá y a mi abuela que quién era el señor que estaba ahí sentado. ujú. Y las dos bien pálidas de lo que les preguntó porque no había nadie, según Ay, ellas. ay, güey. Ajá, Asu. y fue como de, no, pero es que no hay nadie, o sea, son las 3 de la mañana, ¿quién va a venir? Ajá. Asu, Entonces le dice, no, pues es que es un señor allá con sombrero y su chamarra aquí en el hombro. ujú. Y ahí mi abuelita como creo que hasta se le bajó la presión, Ajá, a su madre. porque le dice, mi hijo, como le decía aquí, como se Ajá. acostumbra a decir, mi hijito, pero ¿cómo estaba sentado? ¿Cómo era? O sea, le pidió la descripción de su vestimenta Ujú. y le dijo, no, pues así y así. Y mi abuelita nada más le respondió, ay, mi hijita, era tu papá. Asu. Y todos Ala, como de, no juegues, ¿sabes cómo era mi abuelo? ala. Me dan tamales. Y ya, ajá, Oye, es que estuvo bien, está bien, como tú dirías, bien denso, porque sí, al final, ¿cómo desmientes si sí o si no? O sea, yo no te podría decir, sí fue tu abuelo, porque la ley de termodinámica de no sé qué nos dice que, o sea, no hay una manera clara de poder decirlo, ¿no? Pero tampoco hay una manera clara de poder decir que no fue. Entonces, bueno, se nos acaba el tiempo, terminamos con esta historia, pero yo creo que la conclusión de todo esto es, al final no podemos afirmar o negar si existen los fantasmas, o no.
o sea, al final depende mucho de un criterio propio y de una cultura, porque estoy seguro que la manera en la que tú y yo vemos fantasmas está muy influenciada por los gringos y sus películas y por nuestra propia cultura o propias tradiciones, que como lo ven Viva México. Que como lo ven los árabes, ¿no? O sea, los árabes han de tener sus propios fantasmas. Los Sí, los fantasmas como de allá. Entonces, consejo, si ven algo, corran. Nunca, sí, no se acerquen. Nunca vayan a investigar, no metan a su perro. Y pues si tienen historias de fantasmas, mándenoslos. Va a haber más capítulos de estos, pero pues al final, como no hay un método específico para investigar eso, y cada quien hace lo que quiere, te llames cazafantasmas, te llames medium, te llames güey que ve los videos de Dross y se cree cazafantasmas. Todo el mundo tiene su propio método, entonces todo el mundo va a llegar a conclusiones distintas, así que la parapsicología y todo eso no son una ciencia, no lo tomen como una ciencia, pero tampoco lo descarten, digo, échenle coco. Todo es posible. Así es. Y bueno, si tienes... Aquí nos despedimos. Sí. No, yo creo que por mi parte sería todo. Pues entonces, muchas gracias por sintonizar un episodio más de esta su radiodifusora favorita. Nos vemos en el siguiente episodio. No dejen de preguntarse cosas y nos vemos en el futuro. Hasta luego. Fantasmas apariciones.